como verás, traté de profundizar en los temas y no darte saludos de torero, esos que dan capetazos para ahuyentar el toro. Traté realmente de enfrentarme al toro y responderte en profundidad y en sinceridad cosas que yo creo que había que decir. Yo creo que aquí en esta entrevista es una de las más importantes de mi vida, porque logré sintetizar valores y esencias del diseño que las tenía atragantadas y nunca las había podido manifestar. Eso es todo lo que te puedo decir. Además, fíjate que en medio del discurso hice unas acotaciones que ya tú ves por qué razones yo lo escribo, porque si yo me pongo a hablar contigo me voy a la estratosfera, te lo digo porque me emociona el discurso y voy perdiendo un poco como el hilo conductor y me agarro de otras cosas y me separo del contenido. Pero para mí han sido importantes las escuelas de diseño del cartel de Cuba en los años 60 y hasta los 70. Japón, la escuela japonesa del cartel, la polaca, la alemana, la francesa. Para mí han sido la participación de mis trabajos en las bienales del cartel, tanto de América como de Europa y de Asia. ¿Por qué fueron referentes importantes? Porque yo podía confrontar en tiempo real mis trabajos o los trabajos que se hacían en el mundo. Y la verdad que esa confrontación de ver en algunas ocasiones las exposiciones en físico y sobre todo quedar la documentación en catálogos me permitían a mí hacer comparaciones. Y hay una cosa que no tengo escrita aquí, pero que te la quiero comentar. Yo aprendí mucho una cosa de los catálogos y de las bienales, y era que cuando veía algo que no me gustaba, por ejemplo, me preguntaba por qué no me gusta, y hacía bocetos, lo dibujaba, estudiaba la tipografía, el color, la composición, el sentido, y después de trabajar un rato, después de profundizar un poquito en esas cosas, en esos afiches que no me gustaban, terminaban por siendo una cosa distinta, y las más de las veces aquello que no me gustaba terminaba gustándome. Finalmente te diré en una parte de esta respuesta que yo creo que el peor enemigo que tiene un diseñador es el buen gusto. El buen gusto no sirve para un carajo. El buen gusto nos sirve como para limitarnos y para crearnos estéticas viciadas de ignorancia visual. Punto final. Yo soy un diseñador integral y esto me hace resumir en una sola persona varias especialidades. No olvidemos que los diseñadores somos capaces de dominar lo macro de la imagen y sus micro detalles. Es decir, nos manejamos en procesos, en etapas interconectadas para lograr un objetivo que va desde la nada hasta un resultado final exitoso. Lo explico mejor. 1. Diseño y vivo de eso diariamente. 2. Experimento en paralelo con pigmentos y hago collage. 3. Al diseñar, trazo estrategias concretas. Lo llamo PC o proceso creativo. Entre paréntesis, estoy entregando uno ahora que va para Nueva York, de unas portadas que hice para una revista que se edita en Madrid, de una asociación filantrópica cultural que se llama Isla. Ese proceso creativo se llevó aproximadamente un año y resumió 320 bocetos manuales y otros tantos digitales. Acabo de pesarlo y pesa 2 kilos 60 gramos, peso bruto, pero es un proceso completo. Yo pude guardar todo desde el primer día hasta el último día y demuestra que el diseño
es mucho más que poner colores, líneas, formas y letras en un espacio, sino que es una responsabilidad tremenda, tan igual a la que tiene un arquitecto cuando hace un edificio y tiene que trazar las estrategias propias para hacerlo real y edificado. Artista, comunicador, diseñador o estratega. Y había llegado al punto donde hablaba del estratega, de esa persona que para lograr un cartel necesita cubrir etapas. Yo tengo 8 etapas definidas y además no las puedo alterar. No porque sean mecánicos, sino porque yo no puedo crear sin estar informado. Mis etapas son información, investigación, creación, concreción, aprobación e impresión. Son 8 etapas que tengo que mamármelas completas siempre. Nunca las puedo intercambiar. Ese orden sí es rígido. Claro. Lo que sí varía es realmente la manera como abordo en cada caso un diseño. No es lo mismo hacer un diseño para una refinería que para una venta de aceite. Son cosas muy distintas. Y en cada caso, cada proceso creativo, cubriendo esas 8 indispensables etapas, tiene que adecuarse a la condición del producto o servicio. Nosotros vamos a seducir en nuestro. Después del proceso creativo, también yo tengo otro agregado, y es que necesito técnicas para reproducir mis ideas. Entonces yo soy también un técnico que logra que esos sueños que en un principio son vapores de la fantasía, como decía el poeta, se transformen en imágenes impresas con un equilibrio de tintas, de colores, de composición, contrastes y estructuras que realmente me obligan a ser allí otra persona. Yo ahí no puedo ser el creador loco que hace bocetos a diestra y siniestra, y tengo que ser un hombre frío, calculador, que sepa lo que es un corte de guillotina, que sepa lo que es el equilibrio del color, que conozca la densidad y profundidad de la impresión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí soy otra persona. Claro. Además, fíjate, yo he logrado, con las técnicas propias de un diseñador, con ese marco, con esa manera de tener un proceso creativo, yo he ido mucho más allá del diseño objetual. Yo he logrado situaciones de luchas sociales concretas, sobre todo en el sector de las artes plásticas y del diseño, que han sido exitosas, y mi proceso ha partido de una estructura estrictamente, digamos, gráfica, de un proceso de diseño gráfico que, como te digo, no solamente es objetual, es material, es impreso. El proceso gráfico o el proceso creativo te puede llevar a movilizar masas de gente. Nosotros hicimos una protesta contra unos gorilas brasileños y logramos nuestros objetivos, y todo lo hicimos en el diseño como elemento fundamental, y no solamente como piezas gráficas, sino como estructura organizativa. Después, durante el gobierno de Jaime Lucinchi, organicé una campaña para que no nos botaran de la escuela a la Charneca, al barrio donde habían ofrecido, y logramos, y todavía hoy está en pie, un edificio de 3 pisos de sótano y 2 pisos de superficie, que se llama la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas. Eso logramos nosotros con una acción que yo organicé con diseño, y empezamos con cosas mínimas y logramos los objetivos completos. Tan es así que hay un edificio que hoy en día representa lo que te estoy comunicando, y te lo digo con emoción, y no te lo digo por darme bomba, te lo digo para que veas la potencia que tiene el diseño, su organización, su concepto, su estructura, su desarrollo, que va mucho más allá de hacer un cartel, una portada de disco, una portada de libro, un logotipo, una imagen corporativa. En fin, el diseño puede ir mucho más allá. Pero sigo explicándote. Entonces esos fueron ejemplos donde el diseño gráfico me sirvió
incluso para movilizar gente. Además de todo lo que te digo, yo tengo que estudiar, investigo. Tú no tienes idea la cantidad de horas que yo me la paso en el Centro Documental de Diseño aquí en Barcelona, teniendo a mi mano los mejores libros de diseño del mundo. Yo creo que a los 75 años de edad, mi juventud está no en que tenga o no tenga arrugas, sino en mi afán, en mis ganas de conocer. Te comento eso, me pone los pelos de gallina, la piel de gallina, porque siempre los diseñadores piensan que llegamos a un sitio. No, coño, no llegamos a un sitio. Diseñar es un camino, no es un lugar. Diseñar es siempre evolucionar, mantenerse atento, despierto, audaz, siempre tratando de innovar. Si el diseño no innova, no sirve para un coño. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de diseño e innovación. Coño, eso es redundante. El diseño es innovación por sí. Si no es innovación, no es diseño. Si se repite, se jodió. Si tú haces una ficha ahora que es igual que el de Toulouse-Lautrec, la cagaste, hermano, la cagaste. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, bueno, sigo diciéndote pues que para mí es muy importante estudiar, investigar, no de una manera general, por estudiar, no, yo estudio puntualmente, pero fíjate, entiendo al diseñador del siglo XXI como una especie de superhéroe, porque tiene que ser un periodista, un detective, un científico, un creador fértil, un técnico capaz de hacer de una ilusión un cartel impreso, colorista de alto vuelo, exquisito tipógrafo, además que maneje y que cree simbologías nunca antes vistas. Esto se dice muy fácil, pero ¿cómo coño logras tú algo nunca antes visto? Y aquí es donde trato de despejar ciertas dudas. Tengo algunas cositas que me surgen con lo que me comenta que me parece muy interesante, y es que el trabajo técnico habla mucho de su experiencia. Sí, el poder descubrir nuevas técnicas o el poder facilitar nuevas técnicas a la hora de ejecutar o de materializar esa idea al momento de imprimir, ¿verdad? De la impresión, de la reproducción, eso demuestra sin duda pues la experiencia que usted tiene. Y lo otro muy curioso es lo que usted me menciona del diseño como estructura organizacional. ¿Sí? Organizacional en el sentido de estos movimientos, del tema, pueda ser político, económico, en cualquier contexto, pero el diseño como agente transformador, no solamente en el diseño gráfico per se. Sí, fíjate, voy a terminar, es que yo ya algunas definiciones que tengo que de verdad me gustan mucho. Perfecto. Porque logré unir, como dicen el término en francés, que es destacar lo más profundo, la esencia de algo. Pude exprimir ciertas conclusiones que de verdad me parecen oportunas y que ubican al diseño en un justo valor. Pero fíjate, déjame terminarte la respuesta número 3, donde te decía que yo entendía al diseñador del siglo XXI como una especie de superhéroe, que era capaz, tenía que ser periodista, poeta, oír lo que quiere el cliente, investigar, el detective, el científico que hace pruebas, ensayos, muestras, etcétera, un creador fértil, un técnico capaz de hacer de una ilusión, ¿verdad?, un sueño, un vapor, transformar un sistema impreso de algo que no se mueve, que queda para siempre. Además, eso es muy importante, que es lo que no entienden muchos antes del valor del diseño. Es un colorista de alto vuelo, un exquisito tipógrafo y además crea tipologías nunca antes vistas. Pero no es enciclopédico, no es un superhéroe, lo hace un superhéroe, lo hace puntualmente en cada diseño. Es investigación, es profundización, es por cada cosa que se nos pide, no es una investigación general, histórica. Nosotros no somos historiadores, nosotros somos diseñadores y resolvemos problemas puntuales. Siempre les he dicho, y no lo tengo escrito, pero siempre yo le he dicho a los egresados y a mis asistentes de diseño, ¿saben ustedes qué es lo que enseña una escuela de diseño,
una universidad de diseño en esencia. Entonces siempre te dicen, sí, bueno, tipografía, composición, creatividad. Yo no. Lo que fundamentalmente enseña la pedagogía oficial del diseño es una cosa, es crear un hombre capaz de resolver problemas, es crear un creador útil, un hombre que resuelve problemas, que no se antepone él ante eso. Porque hay algo que no te dije aquí en el texto y te tengo que enfatizar. A veces se confunde al diseñador o al diseño con las artes del espectáculo. No, el que piense eso está pelando bola, porque el diseño y las artes del espectáculo son totalmente distintas. Nunca un diseñador recibe aplausos después que termina un impreso. Muchas veces hasta ni sabes qué coño pasa con tu trabajo. No tienes idea de lo que ocurre. En cambio, cuando alguien presenta una obra de teatro, un concierto, baila, canta, etcétera, etcétera, al final de su presentación siempre hay un aplauso. En el caso de nosotros no. Yo pensé en los primeros años, en los años 70, yo empecé en los 60, finales, sí, a finales de los 60 empecé a diseñar. Y coño, ya para los 60 pensaba que hacer carteles no servía para un coño, porque nadie decía nada. Pasaron 50 años, hice una exposición retrospectiva y me dijeron de mis carteles lo que nunca me dijeron cuando los hice. Yo entendí que eso es una gran lección, que un diseñador no es un objetivo, que un diseñador es simplemente un puente entre un cliente que tiene una necesidad, vamos a llamarlo emisor, un emisor de diseño, y un público que va a consumir, a disfrutar, a ver ese diseño. El que une esos dos elementos, emisor, receptor, es el diseñador. No es un objetivo él es un puente, él es simplemente una pasarela comunicacional para transmitir las intenciones, las dudas, los problemas, lo que quiere resolver un emisor, transferirlo de una manera concreta y clara a ese otro segmento, a ese gran segmento que es la población. Y en el caso del cartel hay una cosa muy particular, dos. Primero, el cartel es de las pocas cosas de diseño que se repite y no es pepino. Lo ves en una calle y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, y entonces ahí es cuando yo acudo a Goebbels, a Joseph Goebbels, esa joyita asesina, fascista, que le dio la inteligencia de propaganda a Hitler, cuando decía que una mentira equivalía a una verdad. Bueno, yo pienso que si haces un buen cartel y lo repites muchas veces, una verdad dicha 1000 veces, eso es 1.000.000 de verdades que tú estás transmitiendo. Es mi punto de vista. La otra cosa del cartel, una era la multiplicación y la otra se me olvidó. Por eso te decía que no me gusta el Parlamento. Voy a seguir leyéndote porque si no, tranquilo, voy a terminar en campaña. No, pero excelente. Bueno, entonces me encanta todo su discurso, realmente. Fíjate que finalmente esta pregunta número 3 la termino así. Estas disciplinas que tengo que tener para crear, para hacer un impreso, para hacer un diseño, se interrelacionan y retroalimentan en sí misma y en cada diseño. La vida creativa de un diseñador de carteles es parecida a un detective de acción. Exuda adrenalina en cada cartel. Cada cartel es una aventura diferente. Cada cartel tiene un gran reto que mostrar. Eso que había dicho, lo que nunca antes se había visto. Es decir, ser original. A mí me han preguntado por internet, hablas de originalidad, ¿cómo es eso? Fíjate cómo trato yo de representarlo. La originalidad es sudor, jamás inspiración. Jamás inspiración, lo subrayo. Yo voy donde está la inspiración, le tuerzo el cuello
y a punta de bocetos le hago que me obedezca. Wow. Es una imagen dramática, pero que yo creo que es importante saberla, porque a mí siempre que me hacen entrevistas los periodistas me preguntan, ¿en qué se inspira usted? Coño, en nada. Después que tengo yo una hora hablando con un cliente para saber qué quiere, después que me pongo yo a investigar, después que me voy en avión o en helicóptero a la fábrica donde él produce los productos, después que hago 40 botellas, me van a decir a mí que me estoy inspirando. No me joda, es una falta de respeto, ¿me entiendes? Pero bueno. Lo entiendo totalmente. Pero fíjate, uno de mis proyectos gráficos más ambiciosos ha sido los 7 murales efímeros que realicé para la UCAP, Universidad Católica Andrés Bello, en aquella ocasión que cumplía 60 años de existencia. Una serie progresiva y gigantesca que simbolizaban 6 valores universitarios fundamentales fue realmente mi gran satisfacción. Pues no se hizo, y oye bien eso, Jesús, no se hizo ni un solo cambio a mi diseño final. Lo que yo entregué fue lo que se puso en las paredes en 30 metros de alto por 6 de largo. No hubo un solo cambio ni de color, ni de tipografía, ni mucho menos de concepto o de eso. Y eran 3 valores universitarios a trincabola: la excelencia, la ecología, la integración universitaria, en fin, 6 valores universitarios que nada más hablarlos costaba mucho representar. Claro. Pues mira, me sentí muy orgulloso de eso, pero fíjate cómo fue el porqué de todo esto. Desde luego que este resultado tan exitoso ameritó un largo proceso creativo de 5 meses seguidos, diarios, con un resultado de 6 kilos de bocetos manuales depositados y pesados por UCAP. 6 kilos de bocetos manuales en papel croquis, Jesús, es un coñazo de bocetos. Yo no los conté, los pesé. Y este resultado tenía un solo secreto: el tiempo. El tiempo, que es donde siempre joden a los diseñadores, cuando no nos dan tiempo para pensar. Porque el diseño de hoy en día no es ilustración, no son software, no son técnicas excelentes y exuberantes. No, el diseño de hoy en día es pensamiento, pensar para enseñar a pensar. Hoy en día ya no podemos hacer un cartel donde mostremos una flor y digas, esto es una flor. Coño, eso es tratar de imbécil en público. Cuando tú dices lo que estás mostrando, no estás sino subestimando la inteligencia de un público. El diseño de hoy en día juega con las contradicciones, en el contrapunto entre la imagen y el texto, para estimular el pensamiento de los receptores del mensaje. Así que quería realmente poner énfasis en el factor tiempo en todo esto, porque es la clave. Ahora voy a hacerte un comentario sobre los aportes del diseño a las empresas o personas. Mira, lo hice a modo de decálogo, digamos. Primero, el diseño expresa de una manera simplificada ideas complejas. Segundo, estimula la imaginación. Tercero, un buen diseño manifiesta socialmente una educación visual. Cuarto, representa símbolos claros en la mente del público. Quinto, es la manera inteligente de competir con la competencia. Sexto, el buen diseño crea confianza a priori en la gente. Séptimo, el diseño es inevitable. Estamos en el siglo del diseño. Octavo, el diseño está en todo lo que vemos o tocamos, todo lo que no sea naturaleza, y entre paréntesis digo, claro está que la naturaleza tiene su propio diseño orgánico. Noveno,
El diseño comunica en tiempo presente. Eso es muy importante porque nosotros no trabajamos, queda nuestro diseño para la historia, sin duda, pero ese no es el objetivo. Eso sería, digamos, un accidente positivo. Lo importante del diseño es que siempre trata en tiempo presente. Todo lo que crea el hombre necesita ser reconocido, identificado, leído, promocionado y vendido. 11. El diseño impacta y retiene la imagen en la memoria social. 12. El diseño es un fenómeno socioeconómico. Aquí estoy parafraseando a Joan Costa, que él habla de la marca en esos mismos términos. Asimismo ocurre con el diseño. El diseño es sin duda alguna un fenómeno socioeconómico. 13. El diseño gráfico es un discurso visual que armoniza lo verbal y lo visual. Pongo entre paréntesis B labial más B labial, visual y verbal. Es muy importante manejar la comunicación visual y verbal, que tengamos esa potestad de manejar esa comunicación. 14. El buen diseño es la fusión de la razón y la emoción. 15. Un buen diseño es tan tentador como entrar en una pastelería llena de sabor. El diseño y la tecnología. Ahí quizás hay algo de lo que ya hemos más o menos tocado, pero yo voy a mostrarte cómo yo lo enfoco. Los aportes de la tecnología son evidentes, cambiantes y rápidos. Su aplicación doméstica y social cada día es más común. Las calles, el transporte público, el metro, los supermercados, las compras tipo Amazon o online ponen en evidencia sus diversas aplicaciones sociales. En cuanto al diseño, igualmente, los avances tecnológicos nos han facilitado y multiplicado recursos y técnicas expresivas con gran rapidez, exactitud y alta definición, o cambios. Para mí, el poder armar y ver de una vez, de una manera casera, mis diseños completos, tal cual se reproducen a posteriori en grandes máquinas, 4 colores, etcétera, etcétera, es verdaderamente una especie de milagro. Creo necesario hacer un rápido inventario por los avances tecnológicos del siglo XX en el mundo